Bienvenidos de nuevo a The Deep Dive, listos para otra inversión profunda en las noticias del día. Por supuesto, siempre listo para analizar la actualidad. Hoy, 28 de enero de 2025, tenemos un menú bastante interesante, desde una app china de inteligencia artificial que está causando sensación hasta tensiones en Gaza y una disputa diplomática entre Estados Unidos y Colombia. Un día bastante movido en el escenario global, sin duda. Empecemos con la noticia que tiene Silicon Valley en vilo. DeepSeek. ¿De dónde salió esta app que de repente está eclipsando a gigantes como OpenAI y Meta? Sí, DeepSeek. Es la comidilla de momento. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Que ofrece un modelo de lenguaje un 95% más barato que el de OpenAI. 95%. Es una auténtica revolución. No me sorprende que las acciones de Nvidia, el gigante de los chips para IA, se hayan desplomado. ¿Y qué hay del rendimiento de DeepSeek? ¿Realmente está a la altura de la competencia? Parece que sí. Los análisis indican que su capacidad de procesamiento y análisis es comparable e incluso superior en algunos aspectos. Entonces, estamos presenciando un cambio de poder en el mundo de la IA. China tomando la delantera. Es una posibilidad. Hasta ahora, Estados Unidos dominaba el panorama, pero DeepSeek ha demostrado que China está lista para competir, y no solo en precio. Y el cerebro detrás de DeepSeek, Liang Wenfeng, es toda una figura. Primero, triunfó con su fondo de cobertura Highflyer Quant, que utiliza IA para inversiones, y ahora con DeepSeek quiere democratizar la IA. Exacto, su visión es poner la IA al alcance de todos. Estudiantes, pequeñas empresas, artistas. Suena prometedor, pero no olvidemos el tema de la censura. Se ha reportado que DeepSeek evita responder preguntas sobre temas delicados para el gobierno chino. Es cierto. Y eso plantea una cuestión importante. ¿A qué precio viene esta accesibilidad? Si DeepSeek se convierte en el líder mundial de IA, ¿qué implicaciones tendrá la censura en la información que consumimos? Una pregunta inquietante, sin duda. Y que nos lleva a reflexionar sobre el equilibrio entre la innovación tecnológica y la libertad de información. Dejando a un lado DeepSeek por un momento, hay otras noticias que también merecen nuestra atención. Empecemos por la Franja de Gaza, donde la violencia continúa a pesar del alto al fuego. Una situación trágica. Más de 47,000 palestinos han muerto desde el inicio de la guerra en 2023 y la comunidad internacional parece impotente para detener el derramamiento de sangre. Es desgarrador pensar en el sufrimiento que están padeciendo miles de personas. Y mientras el mundo se distrae con la última app de moda, en Gaza la vida de muchos pende de un hilo. Y para complicar aún más la situación, ha surgido un nuevo grupo radical, los hijos de Arafat, que rechazan cualquier negociación con Israel. Lo que aumenta la volatilidad de la región y la posibilidad de una escalada del conflicto. Sin duda, un escenario preocupante. Y hablando de tensiones, también tenemos un roce diplomático entre Estados Unidos y Colombia. ¿Qué detonó esta crisis? La política migratoria de Estados Unidos. Recientemente, deportaron a un grupo de colombianos, muchos de ellos con familias y años de residencia en Estados Unidos. Y Colombia, por supuesto, reaccionó. El presidente Petro se negó a recibir los vuelos con deportados colombianos, lo que desató una guerra comercial. Estados Unidos impuso aranceles a las importaciones colombianas y Colombia respondió de la misma manera. Una verdadera batalla diplomática. ¿Y cómo se resolvió? La presión económica obligó a ambas partes a negociar. Colombia aceptó recibir a los deportados, pero a cambio, Estados Unidos se comprometió a revisar su política migratoria y agilizar la reunificación familiar para los colombianos afectados. Un acuerdo que, al menos por ahora, calma las aguas. Pero nos deja con una pregunta. ¿Estamos entrando en una era de mayor proteccionismo y nacionalismo? Es una posibilidad que no podemos descartar. El auge de figuras como Trump, con su retórica antiinmigrante, y la creciente polarización política a nivel mundial apuntan en esa dirección. Y eso nos lleva de vuelta a DeepSeek. Si una app china con una política de censura estricta se convierte en el estándar mundial de la IA, podríamos estar caminando hacia un futuro donde la información sea aún más fragmentada y controlada. Es un escenario plausible y bastante preocupante. Imaginemos un mundo donde cada país o incluso cada empresa tiene su propia verdad impulsada por la IA. Un mundo donde la manipulación de la información sería aún más fácil y sofisticada. Exactamente. Y donde la libertad de expresión estaría en grave peligro. Un panorama bastante sombrío. ¿Hay algún rayo de esperanza en todo esto? Yo creo que sí. A pesar de los desafíos, también estamos viendo un creciente movimiento global de personas que defienden la libertad, la justicia y la cooperación. La crisis en Gaza, por ejemplo, ha movilizado a miles de personas que exigen una solución pacífica. Cierto. Las redes sociales han dado voz a quienes sufren y han presionado a los gobiernos a actuar. Y no olvidemos el acuerdo entre Estados Unidos y Colombia. A pesar de las tensiones, ambas partes lograron negociar una solución pacífica. Son ejemplos que nos recuerdan que incluso en un mundo polarizado, la diplomacia, el diálogo y la empatía siguen siendo herramientas poderosas.
Claro, pero no podemos ser ingenuos. Los desafíos son enormes, las soluciones complejas. La lucha por el poder, la tecnología que avanza a pasos agigantados, las crisis humanitarias. Todo esto nos obliga a estar bien informados, a cuestionar lo que vemos y escuchamos y a participar activamente en la construcción de un futuro mejor. Completamente de acuerdo. La información es poder. Y hoy, más que nunca, es crucial tener acceso a fuentes confiables que nos ayuden a comprender la complejidad del mundo. Y hablando de fuentes confiables, no podemos dejar de mencionar a la FGM, un medio comprometido con la verdad y la objetividad. Su cobertura global nos ofrece una visión completa y rigurosa de los acontecimientos que están dando forma a nuestro mundo. Exacto. La FM se ha convertido en una referencia indispensable para quienes buscan información precisa y análisis profundos. Los invito a visitar su página web y sus redes sociales para mantenerse actualizados sobre las últimas noticias y comprender mejor los desafíos que enfrentamos como sociedad global. En un mundo saturado de información, es fundamental tener acceso a fuentes que nos inspiren a pensar críticamente y actuar con responsabilidad. Y con esta reflexión, llegamos al final de la primera parte de nuestro Deep Dive de hoy. Hemos explorado temas complejos, desde el auge de la inteligencia artificial china hasta la crisis en Gaza y la lucha por los derechos de los inmigrantes. Cada una de estas historias nos recuerda que vivimos en un mundo interconectado, donde las decisiones que se toman en un lugar pueden tener repercusiones globales. En la segunda parte, profundizaremos en el impacto humano de estas noticias, analizando las historias de las personas que están detrás de las cifras y las estadísticas. No se lo pierdan. Bienvenidos de nuevo a The Deep Dive. En la primera parte, exploramos las noticias que están marcando la agenda global. Una app china de inteligencia artificial que desafía el status quo, la violencia en Gaza y la tensión diplomática entre Estados Unidos y Colombia. Temas complejos que nos obligan a reflexionar sobre el mundo en que vivimos. Exactamente. Y ahora, en esta segunda parte, quiero profundizar en el impacto humano de estas noticias. Porque más allá de las cifras, las estadísticas y los análisis, hay personas reales cuyas vidas se ven afectadas por estos acontecimientos. Es fundamental no perder de vista esa dimensión humana. Y empecemos por la crisis en Gaza. 47,000 palestinos muertos. Es una cifra que nos impacta, pero a veces olvidamos que cada número representa una vida, una historia, una familia destrozada. Es fácil abstraerse en las cifras, pero la realidad es que estamos hablando de una tragedia humana de enormes dimensiones. Y mientras el mundo se distrae con la última app de moda, en Gaza miles de personas luchan por sobrevivir en medio del caos y la destrucción. Familias que han perdido sus hogares. Niños que crecen con el sonido de las bombas. Es una realidad que no podemos ignorar. Y que nos interpela a todos. La crisis en Gaza también nos recuerda la fragilidad de la paz y la urgente necesidad de encontrar soluciones pacíficas a los conflictos. La diplomacia, el diálogo, la empatía, son herramientas que no podemos permitirnos olvidar. Hablemos ahora de la disputa diplomática entre Estados Unidos y Colombia. Detrás de los aranceles, las declaraciones políticas y las negociaciones, hay personas que sufren las consecuencias de esta crisis. Colombianos que fueron deportados de Estados Unidos, muchos de ellos con familias que quedaron separadas, con sueños rotos, con un futuro incierto. Y no olvidemos el impacto en la economía de ambos países. Los aranceles afectan a empresas, trabajadores, consumidores. Es un recordatorio de que en un mundo globalizado, las decisiones que se toman en un lugar pueden tener repercusiones en otro, a veces de forma inesperada. Y volviendo al tema de DeepSeek, la app china de inteligencia artificial, también hay que considerar el impacto humano de esta tecnología. Sí, porque la IA no es solo un conjunto de algoritmos, sino una herramienta que puede tener un profundo impacto en nuestras vidas. Por un lado, la IA puede aportar grandes beneficios. Puede ayudarnos a diagnosticar enfermedades, a desarrollar nuevos medicamentos, a crear sistemas de transporte más eficientes. Las posibilidades son infinitas. Pero también hay riesgos que debemos considerar. Por ejemplo, el impacto de la IA en el mercado laboral. Muchos trabajos podrían ser automatizados, lo que podría generar desempleo y desigualdad. Es un desafío que debemos afrontar con responsabilidad, buscando soluciones que permitan que la IA beneficie a toda la sociedad. Y no olvidemos el tema de la ética. ¿Cómo podemos garantizar que la IA se utilice de forma responsable, que no se convierta en una herramienta de control o discriminación? Son preguntas que debemos plantearnos ahora, antes de que sea demasiado tarde. La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso y es fundamental que reflexionemos sobre sus implicaciones éticas y sociales.
Porque el futuro no está escrito y depende de nosotros construir un mundo donde la tecnología esté al servicio del ser humano. En definitiva, las noticias del día nos confrontan con realidades complejas, con desafíos que nos interpelan a todos. Pero también nos invitan a actuar, a buscar soluciones, a construir un futuro mejor. Y para eso necesitamos estar informados, ser críticos, tener empatía y ser solidarios con quienes sufren. Porque solo así podremos construir un mundo más justo, equitativo y humano. Y sabes, me quedo pensando en cantidad de información que procesamos cada día, ¿no? A veces siento que nos perdemos en el torbellino de la actualidad y olvidamos lo esencial. Sí, coincido. A veces nos dejamos llevar por la inmediatez de las noticias, por el análisis de las cifras y perdemos de vista el impacto real, el impacto humano de estos eventos. Exacto. Detrás de cada titular, de cada estadística, hay historias de personas, de familias, de comunidades enteras que se ven afectadas por lo que está sucediendo en el mundo. Y es fácil caer en la abstracción, ¿verdad? Pero es fundamental recordar que estamos hablando de vidas humanas. La niña de 5 años que murió en Gaza, los inmigrantes que son separados de sus familias, los trabajadores que pierden sus empleos por la automatización. Personas con nombres, con rostros, con sueños, con miedos. Exactamente. Y sus historias, sus experiencias son las que realmente importan, las que nos deben interpelar a todos. Porque al final del día lo que realmente define a una sociedad es cómo trata a sus miembros más vulnerables. ¿Y cómo reacciona ante las injusticias, ante el sufrimiento, ante la violación de los derechos humanos? En ese sentido, la crisis en Gaza es un llamado de atención, un recordatorio de la fragilidad de la paz, de la necesidad de trabajar por un mundo más justo, donde todos tengan las mismas oportunidades. Y la disputa entre Estados Unidos y Colombia nos muestra cómo las decisiones políticas, las políticas migratorias, pueden tener un impacto profundo en la vida de las personas. Familias separadas, sueños truncados, incertidumbre sobre el futuro, son consecuencias que no podemos ignorar. Y la historia de DeepSeek, la app china de inteligencia artificial, nos plantea preguntas importantes sobre el papel de la tecnología en nuestras vidas. ¿Cómo podemos asegurar que la tecnología se utilice para el bien común? ¿Cómo podemos evitar que se convierta en una herramienta de control, de manipulación, de discriminación? Son preguntas que debemos hacernos, que debemos debatir como sociedad. Porque el futuro de la tecnología depende de las decisiones que tomemos hoy. Y hablando de decisiones, recordemos que la información es poder. Y para tomar buenas decisiones necesitamos tener acceso a información confiable, a análisis rigurosos, a perspectivas diversas. Y ahí es donde entra a la FM. Un medio de comunicación comprometido con la verdad, con la objetividad, con la búsqueda de la información contrastada. Les invito a visitar su página web, sus redes sociales, para mantenerse informados sobre la actualidad global, para comprender mejor los desafíos que enfrentamos como sociedad. Porque solo si estamos bien informados, si somos capaces de pensar críticamente, de cuestionar lo establecido, podemos construir un futuro mejor. Un futuro donde la tecnología esté al servicio del ser humano, donde la paz sea una realidad, donde todos tengamos las mismas oportunidades. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo. Espero que les haya dado nuevas perspectivas, nuevas ideas, nuevas preguntas. Recuerden, la información es poder, pero solo si la usamos con responsabilidad. Hasta la próxima.